Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios y estamos listos para iniciar una nueva semana donde hay muchísimo por hablar y desde luego con algo que pasó el fin de semana como lo fue el decreto del estado de excepción. Entonces nosotros aquí vamos a intentar analizar, ¿realmente era necesario el estado de excepción? ¿No había otra vía? ¿No había otra alternativa? ¿Y qué va a pasar durante los próximos 28 o 29 días que le quedan a este estado de excepción? ¿Realmente se puede cambiar algo o es que por ahí se está trabajando en alguna que otra medida? Bueno, eso y más para iniciar esta semana. Estaremos analizando esos criterios precisamente con nada más y nada menos que los diputados Francisco Lira y Mauricio Linares por el partido Arena. Diputados, ¿qué tal? Muy buenas noches. Francisco Lira, ¿qué tal? Gracias, Fernando, por la invitación que nos hace a tu programa y saluda a todos los televidentes que esta noche nos están sintonizando. Excelente. Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Para mí un placer estar aquí en tu programa Criterios. Estamos a la orden para conversar sobre temas de coyuntura nacional y uno de ellos se trata del régimen de excepción aprobado el pasado domingo en la madrugada. Desde luego, honorables diputados. Entonces, vamos entrando en materia. Realmente, entonces, amigos televidentes, ¿esto era realmente necesario? Es decir, alguien podrá decir, no, pero es que evidentemente, porque en un solo día nosotros tuvimos alrededor de 62 asesinatos, de 62 homicidios, entonces alguien podría decir, no, es que el régimen de excepción, el estado de excepción, era la única alternativa. Entonces, ¿realmente lo era o qué es lo que ustedes pudieron percibir durante la sesión plenaria? Claro que sí, Fernando. Yo creo que en primer momento quiero dirigirme a todas aquellas víctimas que este fin de semana tuvieron a un familiar fallecido. Tú acabas de decir, son 62 las víctimas, pero también hay que preguntar cuántos fueron las personas desaparecidas de este fin de semana. Sí. Creo que es importante mencionar y recordar al pueblo salvadoreño que en la época moderna del Salvador, después de los acuerdos de paz, no había habido durante un día tantos homicidios en el país. Y yo me quiero referir directamente al Departamento de Libertad, donde hay personas que fallecieron y una niña de 8 años en el municipio de Zacacoy. Creo que en ese momento había que detener esos crímenes y había que detenerlos de una tan sola forma, de poder darles mayores herramientas al Estado para poder bajar esos índices en esas 24, 72 horas. Pero hay que dejar muy claro algo, Fernando. Sí, claro. Aquí no estamos ocultando la falta de operatividad que ha tenido el gobierno central y las autoridades para combatir el crimen organizado. Aquí hay una pregunta. Ese pacto que tantas personas lo dicen, tantas instituciones a nivel nacional e internacional lo están mencionando, ese pacto que se escucha en las calles, ¿será que en estos momentos esos privilegios ya no se están entregando a estos grupos criminales? ¿Será que por esa razón dieron un aviso? Y aquí el oficialismo ya no nos puede acusar a la oposición y a Arena. No nos pueden acusar porque nosotros dimos los votos para que pudieran tener esas herramientas. Pero esas herramientas no le permiten al Estado salvadoreño, al gobierno y a las autoridades del Ministerio de Seguridad poder vulnerar los derechos que tienen los ciudadanos salvadoreños. Ellos pueden tener esas 3 medidas que se autorizaron con el régimen de excepción, pero eso no le permite tener un abuso hacia la población salvadoreña. Desde luego. Ahora bien,
quiero que también me comenten si había otra alternativa, es decir, ya tomando en cuenta los altos índices de homicidio disparados desde el día viernes, ¿había otra alternativa que no fuera el estado de excepción? Bueno, en primer lugar, como decía Francisco, mi solidaridad con a todas aquellas familiares de las personas fallecidas, mi más sentido pésame. Sabemos de que son momentos difíciles por lo que están pasando. Y en cuanto al tema del régimen de excepción, yo creo que aquí lo que deja claro es que el famoso plan control territorial, que ya se están manejando 4 fases, no ha tenido los resultados que tanto se ha engalardonado el gobierno. Hemos visto spots muy bonitos, por cierto, spots carísimos que ahora que están en medidas de austeridad sería bueno también reducir, no tener un spot de 4 o 5 minutos haciendo publicidad de algo que, en otras palabras, como lo han expresado en redes sociales, lo que está a la vista es que ha sido un fracaso el plan control territorial en una buena parte. ¿Por qué lo digo esto? Porque siempre se han estado manejando áreas donde las pandillas, ellos han estado siempre haciendo sus acciones. Se ve claro de que algo ha pasado, porque se han incrementado el número de muertes violentas. Ahora ya no están los desaparecidos, bueno, hay desaparecidos también, pero también, en este momento también se está viendo cómo se ha asesinado a personas que han andado trabajando. Vemos casos de un panadero o de panaderos, sí. Vemos casos de un agricultor que andaba trabajando, vemos casos de personas que andaban transitando en una calle de tierra. Entonces yo creo que lo que tendría que haberse hecho, quizás, porque estas medidas afectan quizás grandemente a una parte de la población. Como les digo, en primer lugar, bueno, también quiero hacer una aclaración que como Arena nosotros siempre vamos a estar apoyando acciones que vayan en beneficio del pueblo salvadoreño. El tema de seguridad, han habido propuestas serias, es más, nuestro colega diputado Rodrigo Ávila, él ha presentado algunas acciones, algunas propuestas para que se mejore lo que es la parte de seguridad. Lamentablemente no han sido escuchadas, pero vemos de que hay otras acciones que pueden haber hecho, tal vez enfocadas directamente a donde ellos han estado teniendo este tipo de accionar, el tipo de las pandillas. Otra cosa, hemos visto cómo hubo una clara protección contra 2 pandilleros que estaban siendo solicitados de parte del gobierno de los Estados Unidos, y el cual no fue escuchado de parte del Estado salvadoreño. Y algo que sí dejaban entrever en las redes sociales es que estas personas, estos pandilleros, ellos cumplían su condena en febrero. El gobierno se comprometió a seguirles un proceso. Sería bueno de que transparentaran si de verdad se ha seguido ese proceso o si estas personas están libres y qué es lo que está pasando con la seguridad de los salvadoreños. Yo creo que aquí lo que vemos es un acto claro de un accionar fuerte de asesinatos, cuando el plan control territorial nuevamente queda al descubierto, que no ha dado los resultados que de verdad se han esperado. Y si hay algo más, sería bueno transparentárselo, no a los diputados de la oposición, sino que al pueblo salvadoreño en general, porque ellos son los que están en este momento poniendo las víctimas, y creo que no se vale que se esté aprovechando de un momento tan delicado de las familias salvadoreñas para hacer publicidad de este tipo. Sí. A ver, diputados, también, solo para aclarar, ustedes anteriormente ya habían presentado propuestas en pro de la seguridad de las y los salvadoreños, según entiendo. Claro que sí. Aquí hay que mencionarle, y me permiten también ampliarle a los televidentes sobre el plan control territorial. Adelante. El plan control territorial, lo que ha demostrado el día domingo, donde se aprobaron el régimen de excepción, es simplemente la inoperatividad que tienen las instituciones del gobierno para controlar la delincuencia en este país. Aquí hay una pregunta que hay que decirle al pueblo salvadoreño: ¿dónde están más de esos 500 millones de dólares aprobados? Y lo aprobó en la antigua legislatura y en esta.
se han dado los votos. Y 200 millones de esos más de 500 son préstamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Tienen más elementos policiales, tienen más elementos militares. Los militares están en las calles vigilando la seguridad del pueblo salvadoreño. Entonces, la pregunta lógica es, ¿por qué en un fin de semana se ampliaron los índices de homicidios en este país? No hay otra respuesta. Se les salió de la mano el control que ellos suponían tener o le decían al pueblo salvadoreño que tenía sobre la situación del crimen en El Salvador. Quisiera saber cuál es la opinión de ustedes respecto a que hace unas semanas tuvimos acá al director del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Policía Nacional Civil. Él mencionaba que tanto algunos policías como algunos elementos de la Fuerza Armada se les había ordenado no pasar por determinadas zonas. Es decir, esto podría responder a lo que ustedes mencionan de una posible falla en el Plan Control Territorial. Bueno, como lo decía anteriormente, habría que transparentar en realidad qué es lo que está tras todo esto, como decimos, un buen salvadoreño, tras bambalinas, y aclararle al pueblo salvadoreño cuáles son las negociaciones que se han tenido con estos grupos. Si hemos visto claro de que hay personas que siempre se siguen quejando de las rentas, vemos claro también de los altos índices de desaparecidos, vemos lo que usted mencionaba, zonas controladas por pandillas y que ellos siempre han estado manejando o controlando esos territorios. Y yo creo que eso es lo que habría que aclararle a la población salvadoreña, que el famoso Plan Control Territorial no ha dado los resultados que se esperaba que se tuvieran y que se ha hecho más publicidad, como lo hemos visto en spots bien, unos carros de 5 minutos donde se hace mención de todo esto. Y creo que algo que vale la pena traer de nuevo es que, si se recuerda el pueblo salvadoreño, el pasado 9 de febrero del 2020 fue cuando se tomó a la Asamblea Legislativa en una forma armada por un préstamo de 109 millones de dólares de parte del gobierno central, cuando se invadió dentro del Salón Azul, más de 80 elementos de la Fuerza Armada, armados, valga la redundancia, como que se iban para la guerra, por un préstamo de 109 millones de dólares, donde se exigía que la Asamblea lo aprobara. Bueno, esto está aprobado, se aprobaron más de 400 millones. Yo creo que esto es lo que habría que ver, qué se ha hecho con todo este dinero que estamos viendo, que siempre los altos índices, cuando hay algo que no cuadra, como dicen, no se tiene algo claro qué es lo que está pasando. Sí, desde luego. Diputados, les dejo plantear la pregunta antes de irnos a nuestra primera pausa comercial. Si ahora tanto el Ejecutivo como el Legislativo y también como el Judicial y demás instituciones estatales están trabajando de forma armónica, ¿qué es lo que falló? Bueno, eso luego de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Continuamos aquí en su programa Criterios para seguir analizando con los honorables diputados de la Asamblea Legislativa, Francisco Lira y Mauricio Linares, sobre lo que sucedió el fin de semana respecto a la ola de homicidios y también al estado de excepción impuesto por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Ahora bien, cerramos el bloque anterior mencionando también, si muchos mencionan que a partir de la Asamblea Legislativa entrada en el periodo 2021, todo era un trabajo armónico, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y demás instituciones del Estado. Entonces, ¿qué fue lo que falló si todo estaba funcionando perfectamente? Diputados, les doy la palabra. Claro que sí. Yo creo que la ciudadanía que nos está sintonizando este día puede estar clara, que pueden ver spot en la televisión, que todo está muy bien en este país, pero cuando ustedes entran a sus colonias, barrios y en sus cantones y caseríos, pueden estar viendo el nivel de inseguridad que existe. Entonces, la mejor opinión es la que tiene el pueblo salvadoreño de lo que ha estado pasando en este país. Pero refiriéndome directamente a tu pregunta, si todos los órganos del Estado están de forma armónica trabajando, hay una comunicación fluida entre ellos, con su bancada han aprobado todos los recursos que ellos necesitan, ¿por qué ahora están recordando el pasado y siempre apelando a que Arena es el culpable de las cosas que están sucediendo en el presente? De hecho, diputado, disculpe que lo interrumpa. Varios de estos puntos se parecen muchísimo a cuando estuvo el gobierno de Mauricio Funes y el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Ustedes también se recordarán que de repente decían, no, lo que pasa es que en 2012, cuando se llevó la denominada tregua, que muchos tampoco creían, decían, no, pero es que, ¿cómo vamos a arreglar esto en 5 años si Arena tuvo 20 años para gobernar? ¿No ese es el mismo discurso que, digamos, se puede estar manejando ahora desde el Ejecutivo? Es el mismo discurso que ya van terminando su tercer año del gobierno, su primer año que está terminando la Asamblea Legislativa con la bancada Cian, y hasta este momento, cuando no hay propuestas claras, siempre están atacando al pasado. Pero creo que el pueblo salvadoreño cada vez está abriendo más los ojos y se está dando cuenta que en este momento todas las políticas públicas que está realizando el gobierno central y los diferentes ministerios de seguridad han fracasado. Han fracasado no por culpa de Arena, sino por la ineptitud que tienen todas esas instituciones del gobierno, que teniendo todos los recursos, tanto humano, económico y financiero, no logran hacer su trabajo. Desde luego. Ahora, Mauricio Linares, parte de esto, pregunto yo, ¿se acuerdan lo que sucedió el día 9 de febrero del año 2020, ¿no? Que el presidente llega y dice, no, lo que pasa es que los demás partidos, los partidos tradicionales, quieren que el pueblo salvadoreño sufra, porque no quieren dar la aprobación de los 109 millones de dólares, porque también el presidente decía, no, si tuviéramos esos 109 millones de dólares, podríamos comprar más patrullas, más drones, darle mejores uniformes a la policía, darles mejores armas, equiparlos de tecnología nocturna para que pudiera buscar a los grupos criminales. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, es una pregunta que habría que hacérsela quizás en primer lugar al Ejecutivo, en el sentido de que los recursos los ha tenido. Y yo lo mencioné, nosotros como Arena siempre hemos sido responsables y hemos aprobado lo que venga a beneficiar a la población salvadoreña en general. En este caso estamos hablando del tema de seguridad, estamos viendo que es un tema que ha sido el talón de Aquiles de los salvadoreños, ha sido de las principales quejas que ha tenido el pueblo junto con la parte económica, y siempre nosotros hemos estado apoyando todo ese tipo de iniciativas. Yo creo que, como lo mencionaban, no vale la pena seguir llorando sobre la leche derramada. ¿En qué sentido? Arena está ya casi a 13 años de no tener el Ejecutivo. Estamos a pocos meses, en el 1 de junio de 2022, estamos hablando que Arena tiene 13 años de no ser parte o no tener el órgano ejecutivo. Creo que eso dice mucho. Han pasado 10 años que gobernó el FMLN, 3 años que tiene este gobierno actual y que no ha hecho las acciones que se deberían en cuanto a su tema. Vemos también con preocupación algunas
declaraciones de parte de Estados Unidos. En primer lugar, ya la embajada está colocando en sobreaviso, en color naranja, a sus visitantes, a sus ciudadanos estadounidenses, para que vengan a El Salvador. De igual forma, habría que también preguntarse si este famoso Plan Control Territorial no es el que ha tenido treguas con el gobierno central, porque siempre que se dan ciertas situaciones o que no se está dándoles la respuesta a ellos, es cuando se está tomando este tipo de accionar de muertes en el país. Si estamos viendo que lo sumado del viernes, sábado y domingo, están llegando cerca de 90 personas fallecidas, más los desaparecidos, y yo creo que no se vale estar jugando con las vidas de la población en este tema. Y yo creo que en este momento, como lo digo, yo voy a seguir insistiendo con la palabra transparencia. Adelante. Hay que transparentar qué es en realidad lo que se ha venido haciendo con ese recurso de cerca de 500 o más de 500 millones de dólares que se le han dado al gobierno en préstamos para que pueda tener control de la seguridad. Y le digo, hay situaciones que no dejan de preocupar en el sentido de que desde antes que se dieran ya este tipo de altos índices de muerte, mirábamos ya más tropa en las calles. Yo estuve el viernes en San Miguel, vimos que habían hasta una blindada, un tipo tanqueta a la entrada de la cabecera departamental. Entonces, ¿a qué se debe también que se estaba dando este tipo de acciones? Y algo que la gente ha dejado pasar un poco quizás desapercibida es la improvisación. Vemos de que no hay un lineamiento claro, no hay planes que seguir, y eso lo vemos en todas las áreas de la política, lo vemos en agricultura. Sí. En agricultura, imagínense, estamos a pocos meses de cerrar 3 años de gobierno, de este gobierno, y se han cambiado 3 ministros de agricultura. O sea, bueno, 2 ministros se han cambiado y hay un tercero ocupando el despacho ministerial. Eso le refleja de que hay o no hay interés para una cartera tan importante como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y así como eso, vemos también el tema de seguridad. Han pasado 2 ministros, tengo entendido, de que se han estado llevando a cabo todos estos planes, y habría que buscarle, transparentarle al pueblo salvadoreño qué es lo que ha estado pasando con la inversión que se ha hecho, con lo que se ha aprobado. Y les digo, nosotros siempre hemos estado apoyando todo lo que sea en beneficio de la población. Por eso es de que con ese préstamo se pidió que se transparentara cómo se iba a manejar o qué se había hecho con los demás préstamos que se habían aprobado, no para rendirle cuentas a los diputados, sino que al pueblo salvadoreño en general, que seguía sufriendo siempre los abates de la violencia. Desde luego. Ahora, otra pregunta también para usted, diputado Francisco Lira, es, realmente hay una idea que se está manejando bastante en redes sociales, y es, conforme a las decisiones gubernamentales, realmente a quién se le tiene más miedo. ¿Se le tiene miedo a los grupos criminales? ¿Se le tiene más miedo al Estado, a los dos o a ninguno? Yo creo que esta es una... Sí, y hay que aclarar algo con tu pregunta muy interesante, porque ahorita con este régimen que se acaba de aprobar, y como vuelvo a decir, y lo ha dicho el diputado Linares, creemos firmemente que el centro de la sociedad es la familia, y cuando la familia está siendo atacada, Arena va a salir a defenderla. Pero eso sí, vamos a tener la vigilancia necesaria para que en estos momentos, estos 28 días que quedan de este régimen de excepción, el Estado, el gobierno y las autoridades no abusen de ese poder que se le ha dado para controlar las pandillas. ¿A qué me refiero con esto, Fernando? Yo he estado viendo diferentes redes sociales el fin de semana. He visto a varias voces que tienen miedo de poder ser atacadas por este régimen de excepción. Y a esto le vamos a tener mucha atención, porque la libre expresión, la libre circulación es el derecho que no se ha restringido. Y la libre expresión
tenemos que seguir ejerciendo el pueblo salvadoreño y denunciando cada uno de esos abusos que está sucediendo en este país. Y lo digo claramente, Sí. porque ¿con quién estamos? Si el garante de darnos seguridad debería de haber sido el Estado salvadoreño a través de las autoridades, pero también hay otro poder que se está manejando en las diferentes calles del país. Precisamente, señores diputados, hay mucha incertidumbre sobre en qué consiste este estado de excepción, debido a que se menciona que solo las autoridades pertinentes saben en qué momento van a dar las respectivas indicaciones. Eso hay que analizarlo luego de la pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos aquí en su programa Criterios para seguir analizando todo lo que sucedió en el fin de semana. Ahora también vamos a seguir analizando sobre realmente qué fue lo que falló del Estado y también a qué es lo que se debe atener la gente o qué medidas o recomendaciones debe seguir ante este estado de excepción. Diputado Mauricio Linares, le cedo la palabra. Bueno, para mí de lo que se aprobó el pasado domingo en la madrugada, que realmente me preocupa, es el hecho de que pueden llevarse a cualquier persona, inventar cualquier cosa y no tener derecho a respuesta. Yo creo que eso viola los principios constitucionales, viola los derechos humanos de cada salvadoreño en general. Y algo que sí quiero dejar claro, estoy hablando del ciudadano común y corriente en general. Sí. Las personas que tienen o que se dedican a cosas ilícitas, bueno, obvio, ellos a esos no los vamos a defender. Estamos hablando del ciudadano común y corriente, del de a pie, del de que se levanta buena mañana, el que hace su mayor esfuerzo para llevar el pan de cada día a las mesas de su familia. A esas personas que solo porque piensan diferente al gobierno vayan a tener algún tipo de accionar de esta forma. Porque, claro lo dice, se está quitando el derecho de respuesta en su momento. Si la autoridad en ese lo ve sospechoso, se lo puede llevar. O bueno, hemos visto nada menos el pasado sábado que antes de que se aprobara el régimen de excepción, allá en el mercado municipal de Usulután, hubieron unos soldados, detuvieron a un joven, lo llevaron a una esquina para que les enseñara el cuerpo a ver si estaba o no tatuado, estando la madre presente. Entonces yo creo de que ese tipo de accionar, aún antes de que se aprobara esta ley, creo que no se vale al pueblo salvadoreño en general. Como le digo, no estamos defendiendo a las personas que se dedican a ilícitos, no estamos defendiendo a las pandillas, que quede claro, ni a las personas que están cometiendo actos criminales. Estamos en contra de la vulnerabilidad en que ha quedado los derechos humanos de cada salvadoreño. Porque con esto, cualquier persona, o si usted le cae mal, o a la autoridad, puede accionar de este tipo, en esta forma. Yo creo que eso es lo que principalmente me preocupa. El hecho también de esperar qué es lo que puede suceder más adelante. Estábamos leyendo de que se habla de una ley de pensiones, pero también junto con la ley de excepción se ha prohibido las manifestaciones, se ha prohibido hacer ese tipo de protesta contra las instituciones del Estado, en el sentido, lo hablo en forma general, no especifica, pero
hay que esperar qué más hay de trasfondo, si fueron el accionar violento o si están esperando de que se pueda dar una ley de pensiones que no va a favorecer a los que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo en nuestra fase productiva y que esperamos tener una pensión digna al final de nuestros años laborales. Entonces, también estamos viendo que se está hablando del caso de la Universidad de El Salvador, donde se está manejando que quieren, desde la semana pasada circuló ciertas reformas donde hay personas que están muy cercanas al gobierno central y donde se le está violando los derechos a los estudiantes universitarios, que antes, a mucha honra, este servidor se graduó de la Universidad de El Salvador, veíamos cosas diferentes, pero ahora lo que hemos visto es una universidad completamente callada. Mi respeto para la UCA, de cómo ha manejado, cómo ha sido la voz de muchas de las cosas que han estado pasando, cuando en su momento las dos universidades más grandes del país eran los que estaban siempre a la vanguardia de señalar algunas cosas injustas que se estaban dando a nivel de políticas públicas. Entonces yo creo que todas estas cosas habría que analizarlas y esperar. Ojalá que el día de mañana que va a haber plenaria no vayan a haber este tipo de sorpresas en el tema de pensiones, en el tema de la autonomía de la Universidad de El Salvador, y no sé qué más puede pasar. Acuérdense que también están los Bitcoin, que están a la vuelta de la esquina, donde se han invertido una cantidad enorme de millones de recursos que podrían haber sido utilizados en otras acciones. Bueno, con el colega Francisco Lira presentamos un petitorio a la presidenta del FIDL, que hoy ya cambió, ya es del Ministerio de Desarrollo Local, donde se les debía por 10 meses a los adultos mayores las pensiones. Y la última inversión de Bitcoin había sido de 15 millones y a ellos se les debía 19 millones. Creo que no era justo de que se estuviera vulnerando el derecho que habían adquirido o de este programa, estas acciones, cuando se estaban invirtiendo esas cantidades grandes en Bitcoin y que se puede buscar la manera de invertir en el país. Yo le mencionaba atrás de cámara el tema de los distritos de riego, que en este momento, con el cambio climático, con la crisis alimentaria que están mencionando a nivel de FAO, a nivel de Organización de las Naciones Unidas, yo creo que lo importante sería buscar cómo se invierte recursos para que nuestros productores nacionales garanticen la seguridad alimentaria del país, pero no lo vemos de esa forma. Vemos nada menos el pasado 25 de este mes de marzo, cumplió 10 meses la aprobación de 2 fideicomisos, el fideicomiso para la seguridad alimentaria, imagínense el nombre, y el fideicomiso para la caficultura en el país. No se ha hecho nada, solo se aprobó una ley donde está para la creación de un nuevo instituto del café, que para mí es fabuloso, pero lastimosamente no se le han asignado recursos. También no hay un director ejecutivo que es el que va a llevar a cabo dentro de lo que es la parte de café. Y en lo que es la parte de seguridad alimentaria, vemos que lo que se hizo la semana pasada es lo que se ha hecho todos los años, sin excepción de ninguno. Desde que Arena no impuso, sino que le dio la pauta para que iniciaran la entrega de paquetes agrícolas en el gobierno de Saca, siempre todos los años se han aprobado un recurso de entre 16 a 19 millones para la compra de semilla mejorada para más de 400,000 agricultores. Se hizo una gran pompa y platillo, que eso fue lo mismo que se ha aprobado durante todos estos años, pero no hay una política pública real para el sector agropecuario y que él tenga incentivos para poder garantizar la seguridad alimentaria. Le toqué el tema rápido fue el distrito de riego, el Empacahuapa, número 3, donde según los datos yo he estado muy de cerca porque es mi departamento de Usulután, una parte, y el proyecto costaba más o menos volverlo a activar $42 millones, pero se iba a estar beneficiando a casi 500 familias de escasos recursos. Estamos hablando que se iban a tener 2,000 manzanas disponibles para poder sembrar en verano y tener garantizada
una parte de la seguridad alimentaria de los salvadoreños. Con esto no quiero decir que Lempa Caguapa es la solución, no, es una parte de solución del problema que se puede tener más adelante. Y lo otro también, buscar, como le digo, una política pública de verdad para el sector agropecuario. Vemos que la mayor parte de migración hacia Estados Unidos viene del campo. Sí. Por eso, ¿por qué? Porque ellos no ven la alternativa de poder sacar adelante a sus familias con los recursos que se tienen dentro de lo que son las comunidades agrícolas o ganaderas, sino que buscan migrar. Y lo hemos visto claro el año pasado, cerca de 100.000 salvadoreños detenidos en la frontera. ¿Cuántos habrán pasado? Me imagino que quizás una cantidad similar. Así que todo esto hay que buscarle solución, pero que la solución sea de verdad, no solamente en publicidad. Desde luego. Ahora, vamos a irnos a una nueva pausa comercial y les dejo también planteada la pregunta. Debido a que lo que se menciona que se puede detener a todo el que sea un criminal o a todo el que lo parezca, es que realmente estas políticas que se están implementando no se parecen a las de gobiernos anteriores. Bueno, eso hay que analizarlo luego de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos aquí en su programa Criterios para responder a la interrogante. Esta clase de medidas, como por ejemplo detener a aquel que parezca un criminal, no se parece a la de gobiernos anteriores, como en el caso del expresidente Francisco Flores con el plan Mano Dura y el expresidente Antonio Saca con el plan Super Mano Dura. Eso hay que consultarlo con el diputado Francisco Lira. Claro que sí, Fernando, y me da la pauta para poderte contestar. Obviamente hay totalmente una diferencia. La mano dura y la super mano dura fue un contexto donde no había un pacto con las pandillas, que realmente ahora no lo estamos denunciando nosotros, lo han denunciado diferentes organismos internacionales, como el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y yo creo que Estados Unidos no nos quiere hacer un daño a nosotros. Sí están las pruebas de la negociación que han tenido diferentes miembros que conforman el gabinete de gobierno de este país. Y número dos, me llamó la atención una caricatura que salió hace varios días en un periódico. Luz, cámara y acción. Esa es la segunda diferencia. Que tienen la cámara, tienen las luces, para poder proyectar una realidad al pueblo salvadoreño que no existe. Esas son las dos grandes diferencias que tienen aquellos programas a los programas que tienen ahora el gobierno salvadoreño. Muchísimas personas consideran que esos planes, y hablando de los tiempos de Francisco Flores y Antonio Saca, muchas personas, incluso organizaciones de sociedad civil, en su momento mencionaron que estos planes lo que habían hecho era fortalecer a los grupos criminales, es decir, porque a cualquier persona que lo veían con un tatuaje, entonces esa persona automáticamente, para muchos, debía de ser un criminal. Pero entonces, no estamos hablando también de una especie de estigmatización adicional, porque los jóvenes ya tenemos muchísimas estigmatizaciones, a cualquier joven que lo vean con algún tatuaje que no haga ninguna referencia a pandillas o ninguna alusión. No estamos hablando de que los jóvenes se están poniendo en riesgo. Diputado Mauricio. Bueno, sí, la verdad es que con este tipo de accionar, el ser joven se vuelve un pecado. Le digo... Es un crimen ser joven. Es correcto, o sea, ¿por qué? Porque se vuelve una víctima de parte del aparataje del Estado. Este servidor lo vivió en la guerra. El hecho de que uno fuera joven
en los años 80, estoy hablando de mi adolescencia, en la época de la guerra, ya eso había un sesgo contra el joven, porque creían de que podía andar metido dentro de lo que eran las agrupaciones terroristas. Sí. Con esto, como yo le dije hace un momento, no estamos defendiendo a aquel que anda metido en pandillas, sino que estamos defendiendo al joven en general. Yo creo que nuestra juventud, la mayor parte, quiere salir adelante. Entonces, démosle las condiciones para que puedan tener el verdadero sueño salvadoreño o sueño americano que ellos mencionan aquí en el país. Y eso va a depender que se le dé la apertura necesaria y no se cree este tipo de sesgo. Algo que llama la atención también, como ya lo explicaba, es todo el aparataje que se tiene de publicidad de cuánto se toman estas acciones. Y algo que vale la pena también traer a colación. Hemos visto cómo el Estado ha tenido una OIE, un organismo de la inteligencia del Estado muy fortalecida. Hemos visto cómo se ha estado haciendo señalamientos de parte de algunos periodistas que han sido intervenidos con el famoso Pegasus. Y si se tiene todo este tipo de herramientas, ¿por qué mejor no enfocar todo ese aparataje en contra del crimen que está afectando a nuestra población en general y no estar atacando al que piensa diferente? En una democracia creo que vale la pena mantener ese equilibrio, donde si pensamos diferente hay que dejarlo que hable y si es posible tener la oportunidad de buscar un punto de equilibrio y poder salir adelante. Y como le digo, todo ese aparataje del OIE se puede estar llevando a cabo todo el accionar para que se garantice la seguridad de nuestra población en general. Y la verdad es que hemos visto, claro, de que ya hay señales donde no se está teniendo, donde hay personas que no pasan por ese lado. Sí. Así que yo creo que, bueno, quizás muy rápido, lo que la declaratoria que hacía Estados Unidos de sus ciudadanos, el problema es de que pueden pasar por áreas peligrosas o ellos pueden estar circulando en ese movimiento. Ahora, ante la situación que vivimos, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Medidas paliativas o medidas preventivas? Eso luego de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Sí, desde luego que la situación que actualmente estamos viviendo es altamente crítica, pero existen dos tipos de medidas actualmente. Medidas paliativas, que es una vía, es decir, dedicada a reprimir meramente todo lo que está mal, o medidas preventivas, dedicadas a evitar que esto siga proliferando. Pero entonces, ¿cuál de las dos necesitamos realmente? Sigamos discutiendo esto con el diputado Francisco Lira. Claro que sí, el régimen de excepción, hay que decir a la población que es una herramienta de forma inmediata para controlar esta situación de violencia. Pero esto no va a ser la solución, ni es suficiente. Aquí el gobierno de El Salvador debe de implementar políticas públicas dirigidas a esos grupos vulnerables y en riesgo, que son nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes son victimizados y por eso vamos a tener que poder fortalecer esa institucionalidad con las diferentes vinculación que podemos tener con las instituciones del gobierno, pero no podemos generar una acción sin poder tener oportunidades a mediano y largo plazo
para nuestros jóvenes, la tasa de desempleo en este país, cuántas personas están migrando, cuántos desaparecidos hay. Yo hubiera querido, Arena hubiera querido, igual que el día domingo, en la madrugada, dieron un minuto de silencio por las víctimas de las más de 62 que sucedieron. ¿Por qué no hicieron un minuto de silencio y lo denegaron? La pieza que nosotros como Arena presentamos para un minuto de silencio de todas estas personas encontradas desaparecidas en las fosas clandestinas. Y ahora escuché a un colega diputado de la bancada CIAN que decía que todos somos iguales. Entonces, si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué todas esas personas desaparecidas que hemos pedido un minuto de silencio no lo han querido dar? Sí. Solo cuando a ellos les conviene. Y vamos a estar vigilantes, y este mensaje que quiero que quede, vamos a estar vigilantes como Arena, como diputados, porque antes de ser diputados somos ciudadanos salvadoreños y vamos a velar para que todos estos abusos que se puedan dar en este gobierno y en este régimen de excepción, vamos a denunciarlo fuertemente. Sí. Diputado Mauricio Linares, ¿desde Arena se está trabajando en alguna propuesta preventiva? La verdad es que, como hacía su pregunta, yo creo que tienen que ir de la mano las dos. La prevención y también acciones paliativas que logren buscar una solución a este problema. No es un problema a corto plazo, ni quizás pero tal vez a mediano plazo. Sí. Entonces, yo me recuerdo de que este gobierno en su campaña mencionaba mucho el tema de la prevención. Mencionaba los famosos cubos que se iban a construir, se mencionaba de que se iban a hacer más centros de recreación. Los grupos de danza. Preponderancia sí. A la prevención que sí. Ellos mismos se jactaban de que cómo era posible de que los gobiernos anteriores hicieran pactos, que también estuvieran haciendo mano dura, que hicieran super mano dura. Entonces, ¿y a dónde está todo esto? Sí. Yo creo que, como digo, estamos haciendo ese trabajo para poder buscar la manera de tener un equilibrio, tanto en la prevención como en la parte paliativa, una solución inmediata para la población, y la otra preventiva, ya lo hablábamos, sí. El hecho de hasta incluir lo que era algunos estudios tanto de Biblia, de moral dentro de lo que sí. Era la parte educativa. Diputados, ha sido un verdadero placer y en verdad nos encantaría seguir tocando estos temas tan importantes. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Diputado Francisco Lira, encantado. Gracias, Fernando. Gracias a todos los televidentes que esta noche han dado un espacio en sus casas para podernos escuchar, y siempre que les quede claro que nosotros vamos a estar del lado de las familias salvadoreñas. Desde luego. Mauricio Linares, diputado, encantado. Bueno, igual, Fernando, para mí es un gusto haber podido venir aquí a su programa y estar compartiendo con la teleaudiencia de Canal 8 en su programa Criterios, y estamos a la orden. Les deseo una feliz noche, bendiciones y que descansen. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta noche, y recuerde que siempre, en todo sentido, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.